Lo que estábamos repasando en realidad ya hace en varios meses, y es la cuestión del empleo, cómo está evolucionando el empleo frente a las nuevas medidas del gobierno, ya sea DNU, ya sea ley bases o específicamente el proceso de recesión y caída de la actividad que estamos viendo. Y quien está muy sobre el tema y también elevando informes mensuales es Luis Campos, es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, donde expresa el retroceso general de la situación y poniendo números que alarman, más de 140.000 puestos de trabajo menos, pero lo vamos a escuchar en sus palabras porque está en línea. Buen día, te saludamos desde aquí, desde Santa Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por el llamado. Bien, no, gracias por atendernos, por favor. Atendiendo acá los números de empleo y cómo viene la situación mes a mes. Sí, los datos oficiales que se van conociendo son distintas fuentes, algunos publicados por el ex Ministerio de Trabajo, otros por el INDEC, pero todos lo que van marcando es que, al menos en la primera parte del año, los últimos datos, los datos más actualizados que tenemos, corresponden al mes de mayo, pero bueno, al menos en la primera parte del año el empleo, tanto registrado como no registrado, sufrió mucho las consecuencias del parate de la actividad económica. En general el empleo va muy de la mano de lo que suele pasar con la actividad económica, y este año no fue la excepción. Estamos frente a una actividad económica que está con una recesión muy importante, que todavía no se ven señales de que vaya a finalizar, y esto en el empleo se está notando de manera muy acelerada, que, a ver, digo, para ser más precisos, el empleo empezó a caer, el empleo registrado al menos, en el mes de septiembre. Es decir, ya cuando hubo el cambio de gobierno en el mes de diciembre, ya el empleo traía acumulados 3 meses de caída, pero lo cierto es que a partir de diciembre esa caída se aceleró mucho, es decir, sigue cayendo, pero a un ritmo más elevado que el que venía cayendo antes. Y para ponerlo en números concretos, como decías recién, entre diciembre y abril, que es el último dato más preciso y más abarcativo que tenemos, un dato del ex Ministerio de Trabajo, estamos hablando de aproximadamente 120.000 puestos de trabajo perdidos en el sector privado registrado, 25.000 puestos de trabajo perdidos en el sector público y alrededor de 3.000 puestos de trabajo perdidos en casas particulares, es decir, en casas particulares registradas. Con lo cual, sumando las 3 categorías, estamos hablando de casi 150.000 puestos de trabajo perdidos en 5 meses. Un dato muy preocupante, que, como decía, esto solo abarca a asalariados formales, es decir, que tienen recibo de sueldo, que tienen cobertura de paritarias, que hacen aportes al sistema de seguridad social. Luego, en el sector informal, los datos son un poco más difíciles de precisar, pero bueno, hay datos del primer trimestre que muestran que también estamos frente a una caída muy importante para lo que es un primer trimestre, que en general suele tener cuestiones estacionales que hacen que el empleo en el sector informal baje un poco, pero bueno, este primer trimestre fue el segundo peor primer trimestre desde el año 2016, que es cuando el INDEC empezó a publicar los datos correspondientes al empleo informal. Y ahí, ¿cómo lo podemos analizar en relación a, según puedo ir sabiendo, el privado va despidiendo a mayor ritmo que el sector público? ¿Cómo lo podemos analizar en cuestión de proyección económica del propio gobierno, que dice que puede repuntar la actividad? ¿Cómo va a ser en caso de que se recupere la actividad? ¿Cómo sería la recuperación de estos puestos de trabajo perdidos? ¿O en qué derivan estos nuevos desempleados? ¿Pasan a la informalidad? ¿Pasan a hacer changa? ¿Cómo es? Ahí hay distintas cuestiones. La primera es si efectivamente hay alguna posibilidad de que la actividad económica repunte en el corto plazo. Esto todavía está en veremos. No hay ninguna señal, al menos hasta hoy, ya sea de las estadísticas públicas o de informes que van presentando cámaras empresariales, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. No hay ninguna señal de que la actividad económica esté empezando a recuperar. En el mejor de los casos, lo que están señalando algunos sectores es que estaríamos tocando el piso. Es decir, que no estaría cayendo la actividad económica, pero en ningún caso estamos viendo señales de que se esté recuperando. Eso no quiere decir que no se vaya a recuperar prontamente, no lo sabemos, pero por ahora no hay señales de eso.
Ahora, efectivamente, en un escenario optimista donde pueda haber algún repunte de la actividad, ahí habría que hacer una distinción porque efectivamente el sector que más puestos de trabajo destruyó en los primeros meses del año fue la construcción. Que esto suele ser así porque el empleo en la construcción es el más procíclico de todos. ¿Qué significa esto? Que cuando cae mucho la actividad económica, el empleo en la construcción rápidamente se destruye. Y cuando crece la actividad económica, el empleo en la construcción es el que más rápido reacciona de manera positiva. Así que en ese sentido, así como fue el que cayó más rápido, si la actividad económica vuelve a repuntar, uno podría esperar que el empleo en la construcción fuese el que liderara un proceso de crecimiento del empleo. Eso igual hay que verlo porque está muy marcado por algunas decisiones de política pública, por ejemplo, toda la discusión sobre la obra pública, que si el Estado no tiene una política activa de impulso, de promoción de la obra pública, esto para el empleo en la construcción es un problema, pero habría que verlo. Ahora, lo que empezamos a ver ya en los últimos 2 meses, es decir, marzo y abril, son los últimos 2 meses que hay estadísticas oficiales, es que el sector que más puestos de trabajo empieza a destruir ya no es la construcción, sino la industria. Y esto ya empieza a ser un problema un poco más grave porque en la industria el empleo tarda un poco más en destruirse, pero después es mucho más difícil de recomponer. Y esto tiene mucho que ver con la dinámica sectorial. En la construcción piensen que se para una obra y la constructora puede despedir, los trabajadores se llevan el fondo de desempleo, la libreta de desempleo que existe en la construcción, y luego a los 2 o 3 meses esa obra se relanza o aparece otra obra y la misma constructora contrata a los mismos trabajadores. Esto en la industria no pasa. En la industria, en general, lo que suele pasar es que los empleadores tratan de tomar medidas que amortigüen el impacto en el empleo. Suspensiones, recorte de horas extras, adelanto de vacaciones, distintas medidas que lo que hacen es postergar en el tiempo una decisión mucho más traumática para un establecimiento industrial, que es el despido. Bueno, esto empezó a verse una modificación en marzo y en abril se confirmó, que es que ya las industrias están despidiendo. Y ahí el proceso de recuperación es más complicado, es más lento, así que ahí, aun si la actividad económica se recuperase en el segundo semestre, que insisto, es una hipótesis de trabajo, por ahora no hay ninguna señal que lo muestre, habría que ver si eso permite algún tipo de recuperación del empleo industrial y habría que ver qué tipo de recuperación económica se puede llegar a generar y si esa recuperación le genera algún incentivo a la producción industrial para generar un proceso de crecimiento de empleo, que es algo que no, lamentablemente, por ahora no parece ser la hipótesis más plausible, pero bueno, obviamente es el futuro, es un escenario de mucha inestabilidad, así que no hay que descartar absolutamente ningún escenario. Y ahí paso al ítem de salarios, porque uno ve, o al menos en los informes, que existe este crecimiento o esta diferencia respecto a la inflación de algunos meses, pero esto se traduce en recuperación de poder adquisitivo, que dicho sea de paso viene en franca caída, pero uno ve este dato de desempleo. Pero para los que siguen teniendo ese empleo registrado, ¿es así? ¿Es efectivamente la recuperación del salario? Ahí hay que distinguir sector privado del sector público. Sector privado hasta el mes de abril, o sea, en los 2 casos tuvieron una caída muy importante en el mes de diciembre, luego de la devaluación, la inflación del 25%. En el sector público esa caída se prolongó en el mes de enero, o sea, fueron 2 meses de una caída muy importante. En el sector privado ya en enero hubo paritarias con aumentos muy elevados, así que más o menos le empataron a la inflación. Pero lo cierto es que a partir de entonces siguieron una trayectoria distinta. El sector privado parecía haber encontrado fondo, o sea, haber tocado fondo en enero, y a partir de ahí se mantuvo, en algunos meses le empató a la inflación, en algunos meses les ganó por un poquito, después perdió por un poquito, y en abril creció bastante el salario real del sector privado registrado. De hecho, el dato de abril marca que en comparación con noviembre, es decir, con el mes anterior a la devaluación, estamos un 5% abajo, que es una caída importante, pero no tan significativa como la que uno podría esperar con el proceso inflacionario que tuvimos en los primeros meses del año. Ahora, de vuelta, es un 5% abajo de noviembre, que ya estábamos aproximadamente un 5% abajo de julio del año pasado. Así que en el último año estamos todavía hablando de caídas en torno al 10% anual, que son caídas muy importantes.
En el sector público, por eso decía que había que distinguir ambas situaciones, la situación es bastante más grave, te diría catastrófica, uno podría decir. Estamos hablando de caídas en comparación con noviembre superiores al 20% anual en materia del salario real de los trabajadores y trabajadoras del sector público, que además el punto de comparación, noviembre es un punto que ya ha acumulado un retroceso muy importante en los últimos años. En algunos casos estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que que prácticamente perdieron la mitad de su poder adquisitivo. O sea, es decir, que siguen trabajando lo mismo que antes, pero en términos reales cobran la mitad. Esto para esos trabajadores, esas trabajadoras, tiene un impacto devastador, porque ya no hay ajuste posible en el presupuesto familiar que permita compensar una caída salarial del 50% en términos reales. Insisto, no en pocos meses. En estos meses los datos oficiales muestran una caída del 20% en promedio de los trabajadores y trabajadoras del sector público, pero que se va acumulando con caídas previas que para un trabajador o una trabajadora, en realidad, el cambio de gobierno en términos de su presupuesto resulta indistinto, no es el dato más significativo. Lo cierto es que estamos en una pendiente de caída del salario real realmente muy importante. Y esto, ¿por qué lo agrego? Porque cuando vemos cómo se compone la fuerza de trabajo en nuestro país, efectivamente todavía los asalariados registrados del sector privado son la mayoría, pero el sector público representa más de un tercio del total de los asalariados del país. Con lo cual, que un tercio del total de los asalariados del país esté teniendo semejante caída del poder adquisitivo de su salario, es un problema muy serio para el conjunto de la clase trabajadora, pero también en términos de cómo eso impacta en el consumo, cómo eso impacta en otras decisiones y en la situación de otros trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, de casas particulares. O sea, viene siendo... hace tiempo viene siendo el sector que más puestos de trabajo pierde, el sector de casas particulares registrados. Y esto tiene que ver con el empobrecimiento del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, porque bueno, uno de los ítems que se recorta más rápidamente, más fácilmente. Total. Entonces, bueno, los comercios barriales también, que también se está viendo muy fuerte. Luis, buen día, Connie te saluda. Vos sabés que te estaba escuchando atentamente y claro, la descripción es una radiografía de lo que está pasando con el empleo. No estás agregando ninguna valoración a lo que efectivamente podrías hacer desde tu lugar. Vos sos investigador de la CTA. La pregunta es, desde el punto de vista político, recaudatorio, de la mirada, digamos, de la macro de la Argentina, ¿cómo pensás que se puede revertir esto? Porque uno los está viendo a ellos, estoy hablando del gobierno nacional, digamos, apuntar a una lógica de, bueno, hay que hacer una reforma laboral para mejorar las condiciones de empleo. Pero además, digamos, están apostando que haya un rebrote de la economía, el famoso efecto B, que obviamente no se está dando y que no sabemos si se va a dar. ¿Cómo crees que podría salirse de esta situación en estas condiciones económicas? Si pudiera responderte eso, posiblemente sí, no estaríamos teniendo esta charla. No, está bien, pero está buena pregunta. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque, digo, vos sos obviamente un especialista y estás haciendo un informe. Ahora, lo que me parece que nos está faltando es una mirada para saber cómo salimos de esta, ¿no? A ver, yo te diría algunas claves que me parece que son importantes para tener en cuenta. La primera es que nos acostumbramos durante muchísimos años a vivir con una macroeconomía completamente desquiciada. Y con una macro desquiciada, ya casi, déjame ponerle ese calificativo, no hay forma de sostener un proceso de crecimiento sostenido en el tiempo y de vuelta, sin crecimiento sostenido en el tiempo, no hay forma de que se cree empleo y de que los salarios crezcan. Argentina... El Producto Bruto de Argentina, es decir, todo lo que producimos como país, está estancado desde hace 12 años, desde el 2012. Bueno, eso no lo dicen todos los sectores progresistas. El progresismo tiende a decir, ese es uno de mis reclamos, y lo digo desde el lugar de considerarme progresista, tiende a decir que somos un país rico. Pero hace mucho tiempo que dejamos de enriquecernos, ¿no? Y cada vez tenemos menos. Somos un país donde hay muchas personas ricas. Sí.
De ahí a decir que somos un país rico, Claro. hay una distinción bastante importante. Pero de vuelta, a ver, en la última década, yo te decía, desde el 2012 en adelante, lo que produce la Argentina está estancado. Eso, si además le sumás el crecimiento de la población, todos los años la población en nuestro país crece levemente por debajo del 1% anual. Quiere decir que con la misma torta le damos de comer a más personas. Sí. O sea, todos comemos, si lo repartimos igual que hace 12 años, la porción que nos toca a cada uno es un poquito más chica, es un 10% más chica. Sí. De vuelta, con esa performance económica no hay proceso virtuoso, no hay creación de empleo, no hay aumento de salario, no hay forma, no se sostiene. De hecho, por ejemplo, hay algunos datos que no tienen que ver con esto, pero que son muy ilustrativos, que es que en este periodo tenemos dos censos, el censo de 2011, si no me equivoco, 2010 y el último y el 20. censo de 2022. En esos censos bajó la cantidad de migrantes de Perú, Paraguay y Bolivia, que son históricamente los países de los cuales recibimos mayor cantidad de migrantes. Y si vos ves el comportamiento económico de esos tres países en esa última década, el Producto Bruto en esos tres países creció aproximadamente un 20%. Entonces el Producto Bruto de Argentina estuvo estancado. Bueno, vos fíjate cómo ese tipo de comportamientos hasta generan procesos de migración de migrantes que de vuelta, que son de los países que históricamente más población enviaban a nuestro país. Entonces, primera cuestión, necesitas una macro ordenada, y ahí sí hay una virtud del gobierno. El gobierno cuando pone el eje en decir, con esta macroeconomía no se puede vivir, ahí tiene un punto a favor, y explica en cierta medida también, no solo, es uno de los factores que permite explicar el triunfo electoral del año pasado, y también que todavía tenga cierto acompañamiento de una parte importante de la población. Entonces, primero, sin una macro ordenada no podés salir, sin una estrategia de crecimiento no podés generar mejores condiciones para el conjunto de la población. Una estrategia de crecimiento que tiene que ir de la mano de una discusión sobre cuál es el modelo productivo, es decir, qué va a producir nuestro país. Y porque qué va a producir es importante, porque si la forma de inserción de la economía argentina en el mundo va a ser a través de la producción de productos primarios sin gran valor agregado, lamentablemente tengo que decirnos que vamos por el mismo camino, sí. No, y sobramos muchas personas, porque la Argentina tiene mucha población para solo producir productos primarios con bajo componente de valor agregado. Ahora, si vamos a discutir alguna estrategia productiva donde haya alguna inserción para la población que vive en nuestro país, bueno, ahí en todo caso habrá que discutir cuáles son esos sectores, qué tipo de incentivos podrán tener en un primer momento hasta generar ventajas competitivas, que le permitan competir en el mercado mundial. Ahora, esa es toda una discusión que lamentablemente hoy está faltando. Y el gobierno se enamoró de una estrategia de estabilización de las variables macroeconómicas que tiene dos grandes problemas. Por un lado, descargó todos los costos de esa estrategia de estabilización sobre las espaldas de las personas que tenemos menores recursos, trabajadores y trabajadoras, y por otro lado hay que ver si se sostiene en el tiempo, porque por ahora no parece ni siquiera una estrategia de estabilización muy, muy compleja, y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los propios sectores que sostienen, que apoyan el gobierno. Parece ser más una estrategia de estabilización financiera, pero no de un proceso de normalización macroeconómica. Patear la bola, digamos. Están pateando la bola a ver cómo, digamos, tampoco parece tener la respuesta a ellos a los problemas, ¿no? No están ofreciendo. Por ahora parece ser eso, pero de vuelta, con una situación de inestabilidad muy importante en la cual tampoco habría que descartar que tengan algún grado de éxito si se acomodan ciertos planetas. Me parece que una apuesta muy grande que están haciendo es a obtener un financiamiento importante de parte de algún organismo del exterior, y para eso, a ver, yo te diría, si trato de evaluar qué es lo que están haciendo, le están apostando todas las fichas a un cambio de gobierno en Estados Unidos en las elecciones de este año, y que el año que viene tengan algún tipo de flujo de fondos que les permita salir del cepo, volver a los mercados internacionales y refinanciar deuda. Me parece que están pensando un poco en eso, pero bueno, es la alquimia, es Mickey Mouse haciendo el aprendiz de mago.
Luis, tal vez le salga bien, sí. tú conoces. No sabemos, eso es lo dramático y lo apasionante a la vez, ¿no? Estamos hablando con Luis Campos, es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Te agradecemos muchísimo la comunicación y si te parece no va a faltar oportunidad en volver a charlar un ratito. Dale, cuando quieran seguimos hablando. Por favor, muy amable.